Bendiciones a todos ustedes. Quiero leerle algo aquí con referencia a algo que acontece siempre en una confusión que existe entre lo que es jefe y líder. Jefe manda a las personas, líder aconseja y guía, que es lo que yo siempre digo, el líder es un guía, como un patrón. Y el jefe inspira miedo, líder inspira entusiasmo. Jefe dice yo, líder dice nosotros. Jefe, mi empresa, líder, nuestra empresa. Jefe se preocupa por las cosas, líder se preocupa por las personas. Jefe presume su éxito, líder comparte sus éxitos. Jefe tiene empleados, líder tiene equipo de trabajo. Y ya para concluir dice aquí, para nosotros usted no es un jefe, es un líder. Nos referimos a que vamos a hablar de un tema que es de un líder también. En este día se le bendice una vez más a todos ustedes y de aquel lado lo bendice el doctor Espaillat. Señores, dándole gracias a Dios Todopoderoso por esta bendición. Voy a hacer una anécdota del pastor Isaías, con su permiso, porque sé que cuento con su cariño y con su confianza. Tiene dos. Me decía don Isaías una vez, una de las anécdotas que me dijo: nunca he aconsejado a nadie de hacer algo que yo en su posición no estuviera dispuesto a hacerlo. Señores, démosle gracias a Dios Todopoderoso. Tengo que hacer hoy una fe de rata, siguiendo los pasos que nos ha aconsejado Ariel Lara. La primera es con respecto al partido PRI de México. Dijimos que fueron 75 años en el poder. Bueno, realmente fueron 70 ininterrumpidos desde que era el Partido de la Revolución Nacional, pasando por el Partido de la Revolución Mexicana hasta lo que se convirtió en el PRI, más 6 años de Peña Nieto. Pero ininterrumpidos fueron 70. Con respecto al nombre de la esposa de don Pedro Livio Cedeño, es doña Olga, yo dije que era doña Margarita. Saludo a toda la descendencia de ese gran héroe del 30 de mayo. Y con el permiso de don Isaías, yo quisiera, antes de comenzar el tema de hoy, voy a tomarme el atrevimiento de poner este corto, a ver si se escucha, porque necesito hacer este comentario. Bueno, un sinvergüenza, porque que le dan de comer, y siempre me decía que después yo descubrí en un documento de la CIA, que lo expresa también, dice que los asesinos de Trujillo iban a ser peor que Trujillo, que no servía ninguno para nada. Yo tengo un documento de la CIA que... ¿Pero Isaías se escuchó? Sí. Ok. Le voy a decir dos cosas al señor Domínguez Trujillo. La primera es con respecto a referencia a su tío Radamés. Su tío Radamés no era un joven inquieto. Su tío Radamés era un malsín, era un delator, era un chivato, era un sociango. Normal entre ustedes los Trujillo. Trujillo era un traidor también. Traicionó mucha gente a lo largo de su vida. Asesino de sus amigos. No era un hombre inquieto. Su tío era un hombre involucrado en narcotráfico. Un chivato. Yo les recomendaría al señor Domínguez Trujillo, porque aquí en esta plataforma somos defensores de la libertad de expresión, pero que al momento de él hablar de los héroes del 30 de mayo, de esa sangre gloriosa, despilfarrada, como diría mi abuela, dilapidada, en épocas posteriores, en días posteriores al asesinato de ese tirano, de ese sátrapa, de ese asesino de sus amigos, usted vaya a hablar, señor, de esa casta valiente. Si usted no tiene nada bueno que decir, porque no lo tiene, dudamos que usted tenga cosas buenas que aportar, por lo menos muérdase la lengua. Recuerde que su abuelo era un ladrón y un asesino de sus amigos. Recordemos lo que le hizo al señor Miguel Ángel Báez Díaz, recordemos lo que le hizo a Tabito, hermano de Antonio de la Maza. Recordemos lo que le hizo a las Mirabal.
viendo hacia atrás la enorme cantidad de sangre justa, como la de los jóvenes de la expedición del 14 de junio y la de junio del 49. Usted no tiene nada que decir de nuestros héroes que nos enorgullecen. Por favor, haga silencio. Sabemos que usted es un traidor. Usted es un hombre que lo que hace en privado, lo que acuerda en privado, lo denuncia en público. Téngase cuidado al hablar del honor de héroes. Don Isaías, mil gracias. Y olé. Y olé. Entonces ya salió de Trujillo, que de Ramfis, que se le manda un pequeño mensaje ahí, porque le iba a recordar. A propósito del 30 de mayo que acaba de pasar. Le iba a recordar yo también lo que pasaba en la 40, etcétera y etcétera. Pero está bien, vamos a dejarlo ahí. Recuérdeselo, don Isaías, recuérdeselo. Y esa cosa ahí, pero como yo soy que no culpo el pecado de los padres sobre los hijos, pero si el hijo está defendiendo porque viene a cometer el mismo pecado, mira, los mismos pecados, porque fueron muchos. Porque no solamente era eso, también tenía que llevar las niñas, los amigos, y hasta las esposas. A mancillar mujeres. Sí. Entonces, ya nosotros entramos aquí, este programa que se va a llamar aparte un mensajito para Ramfis Trujillo, que va a ser lo último, y un mensajito para el Trujillo, lo que esperamos de Luis Abinader para esta próxima temporada, porque ahora todo se divide en temporada, y viene la temporada, una temporada más de 4 años al poder, en este periodo que le tocan de nuevo a Luis Abinader. Y yo voy a empezar diciendo, yo espero, juntamente a Carolina también Mejía, que es síndico, y al secretario, el ministro de Obras Públicas, la cosa de la vivienda, ¿cómo se llama hoy? Se llama bienes nacionales también. Sí. Ministerio también se llama hoy en día, Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Existe un Ministerio de la Vivienda? ¿O está Por el Ministerio de la Vivienda y lo que todos tengan que vivienda, que unido hay como el líder es, no le voy a decir el jefe, sino el líder es Abinader en este caso, que active a esta persona que se concentren en los barrios, que cambiemos la cara de nuestros barrios. Nuestro país puede ser turístico hasta internamente y externamente, hasta en los barrios. La 42 suena mucho. ¿Por qué no le sacan provecho a la misma 42 y la transforman en otro tipo de belleza? Aunque ahora eso es lo que atrae, pero si está más moderno, mucho mejor. Buena calle para los indios. Pero yo creo que ahí le toca a Carolina Mejía. En Valle no le toca, ¿verdad? Porque me arregla el Parque del Barrio Álvarez, ahí en Villa Consuelo, y todas esas calles por ahí, que los síndicos que le tocan esas circuncisiones que estamos mencionando, del cual cada barrio, arreglen las calles, que transformen nuestro barrio, que Obra Pública, la Secretaría de Deporte haga cancha, que si hay espacio hagan play, para que los muchachos no tengan que matarle después, para que tengan oportunidades, para que tengan sueños desde niños que realizar, sea en los deportes o en lo que sea, que tengan buenas escuelas. Esperamos eso. Yo espero también que una petición mía, que a Guido Gómez Mazara lo pongan en Interior y Policía. Porque como Guido Gómez Mazara tiene muy alcance dentro de mucho alcance dentro de los barrios, y los barrios, porque él sabe tratar a la masa pobre, sabe tratar a los sufridos, porque él es un hijo sufrido. Él y su madre sufrieron mucho, y su padre fue perseguido, muerto aquí en Bruselas. Dicen que lo mandó a matar el doctor Joaquín Balaguer, a Moreno. Le decía Moreno, ¿verdad? Maximiliano Gómez. Maximiliano Moreno. Y le decía Moreno. Entonces, eso es donde la cosa, y que la canasta familiar trate de mejorar. Porque yo a veces me pregunto, ¿para qué se cobran los impuestos si se hacen muchos préstamos? Pienso yo. Entonces, que los préstamos se vean en los barrios también. Porque a veces la gente dice que estamos bien, pero pensando en Piantini. Ahí también, es verdad. Se parece aquí inclusive. Se vive tranquilo, no hay mucho ruido, hay muchas torres. Pero ese Piantini, Arroyo Hondo, Naco, las demás urbanizaciones que hay por ahí, que sino que hagan un convenio para que exploten el petróleo de allá y que por fin tengamos un boom económico para que los sueldos puedan subir, que suban los sueldos. Porque comparando la canasta familiar, y no me busquen a mí esa vaina y que estamos más baratos, que no. Es que nosotros no podemos estar compitiendo en precio con Europa ni con Estados Unidos, estando nosotros más altos. Tenemos que estar por debajo. Porque siempre se ha calculado que el dólar
rendía más en Dominicana que en el mismo América. O sea, $100 vamos a poner en New York o en Estados Unidos entero, te rendía menos que tú comprando, gastando esos mismos $100 convertido en pesos, allá te rendía más. Igualmente el euro, ahora está aconteciendo al revés. Aquí te está rendiendo más el euro que el dólar. Digo que el peso, porque yo fui a Plaza Lama y gasté como 6,000 pesos y salí con 2 bolsitas de lo que ellos me dan. Mi hija fue a Boca Chica y se comió un silbacio de pulpo. Dice ella, papi, en un país costero me costó casi 6,000, que viene siendo 100 euros. Y yo le he dicho a usted que con 100 euros yo pongo un negocio de vender pulpo aquí. Entonces, como 20 euros de pulpo, que vienen siendo 1,000 y pico de pesos en un restaurante usted solo. Al menos que te vaya a un restaurante que quede en la nube, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros esperamos, mejoría social, los sueldos, que no combinan con la canasta familiar. Está bastante cara. Que los hospitales sean atendidas, las escuelas también, que eduquemos a nuestro pueblo, que no para que los demás gobiernos no vengan a abusar también de la ignorancia. Que vos se convierta en el mejor presidente de la historia de la era moderna de nuestra República Dominicana. Que se quede, compórtate como esos grandes héroes de la antigüedad, siempre lo he dicho, como Alejandro Magno y toda aquella gente que todavía hacen siglos de ellos y aún se mencionan. Porque ellos trabajaron exactamente para eso, para quedar en la historia. No quede como Trujillo, queda como tú eres, Luis Abinader Corona. Dale a ver. Mire, varias cosas. Déjame decirle una anécdota. Usted sabía que el papá de Luis, don José Rafael Abinader, fue uno de los héroes anónimos del 30 de mayo. Ciertamente, don Isaías, yo que viví en Chicago sé lo que usted está diciendo. Cuando yo vivía en Chicago, le decía a la que en ese momento era mi esposa, en República Dominicana, lo que yo estoy comprando aquí, lo compro con una fracción de lo que tú estás gastando. Es así como lo dice don Isaías. Una cosa importante que dice don Isaías, ojalá que el parque Blavio Álvarez, que fue la sede del grupo de Scout, el grupo 12, se remodele, se le invierta, por favor. Y que eso que dice don Isaías de llevar la 42 y ciertos sitios, la posita de Gualey, ¿verdad? Sí, todas esas cosas por la ahí. posita que hay por ahí, que también sea turístico, eso sea parte de las políticas de innovación, progreso y desarrollo de República Dominicana. Colombia lo hizo exitosamente con sus comunas. Pero en lo que dice don Isaías, yo no envidio al presidente Abinader en este periodo. Es un periodo de grandes desafíos. El presidente Abinader tiene desafíos de tipos económicos, democráticos, de partido y de país. A nivel democrático va a luchar con el modelo de democracia versus continuismo. ¿Se haría un continuismo dentro del Partido Revolucionario Moderno? ¿Se apuesta al continuismo? ¿Sería ese continuismo un continuismo democrático? Eso es algo a tomar en cuenta, sobre todo de ahora, y don Isaías y yo hablaremos luego sobre ese tema de que se está hablando de un pseudo pacto de punto fijo en República Dominicana. Entonces, esos desafíos que tiene el presidente Abinader en cuanto a su nuevo mandato, en cuanto a seguridad, en cuanto a fronteras, nos dimos cuenta, por ejemplo, que el candidato Abel Martínez fustigó al presidente Abinader en temas de inmigración. Hay un desafío de inmigración actualmente. Nosotros que hablábamos hace un poco de tiempo en el programa anterior, en el contenido anterior sobre inmigración, sobre qué se puede hacer ahora mismo con las comunidades, no solamente haitianas, sino colombianas y venezolanas que hay en República Dominicana, cómo nosotros podemos interactuar en un mundo plural, en el pluralismo, en la multicultura en que se vive ahora mismo en estos nuevos tiempos. Esto es un desafío. Desafíos a nivel de partido que tiene el presidente Luis Abinader. El PRM se convertirá en un partido único. Yo entiendo que eso no es una de las metas de Luis Abinader.
y por eso le tiende una mano a Abel Martínez. Eso es un fenómeno que vamos a hablar nosotros un poquito más luego. ¿Cómo hará Luis para concatenar, para aglutinar esas tribus PRMistas que ya él le ha avisado? Uno de los grandes aciertos del presidente fue avisar con tiempo que él no se postulará. Eso da un margen estratégico a las personas que en su momento luchen por la nominación a la primera magistratura. Hay que entender algo, la campaña de Omar Fernández ya empezó. Entiendo que esa es una de las razones por las que el presidente Abinader ha avisado a sus interesados en que él no va, porque se necesita una estrategia. Ahora, como dice don Isaías, el PRM tiene que entender que necesita reformas. Reformas a lo económico y reformas en lo concerniente a proyectos de país. Se necesita una reforma laboral. Señores, en República Dominicana, en términos de políticas laborales, y eso lo conversábamos don Isaías y yo, él me puede mentir si así lo cree, está en materia laboral en el medioevo. Se necesitan actualizaciones en materia laboral. Se necesita la creación de empleos. El presidente Abinader todavía tiene por delante la tarea de llevar a la República Dominicana a sus niveles de desempleos mínimos históricos, cosa que no ha podido hacer en ese sentido. Una cosa importante, se van a mantener los logros anticorrupción cuando Luis Abinader, señor, sigue, sigue. Se van a mantener los logros anticorrupción cuando el presidente Abinader termine su mandato. Ese aporte en cuanto a su visión de Estado se mantendrá. Creo que es una de las interrogantes que pasa ahora mismo por la cabeza del presidente Luis Abinader, que ha sido muy criticado en materia anticorrupción, ha sido muy vilipendiado. Se dice que la tarea anticorrupción ha sido simplemente persecución política. Yo diría lo que me dijo Isaías hace poco. Para tú decir que es persecución política, ciertamente tiene que ser con personas que hayan demostrado su inocencia. Exacto. No con personas, este es el chiste que hace don Isaías. ¿Cómo estamos hablando de persecución política? Con personas que hablan de devolución de 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos. No, y con la cosa, lo que tenían y lo que tienen también. Ya con esa es una prueba, y esa es la principal prueba esa. Por eso deben estar presos nomás. No dan los números, si tú sacas la cuenta, de lo que ellos tienen y lo que tenían. Cómo entraron y cómo salieron. No dan los números. Exactamente. Entonces, a veces se habla de persecución política, pero lo que realmente se quiere es impunidad. Exacto. El presidente Abinader necesita crear empleos dignos. El empleo digno fue una de las fallas del maestro líder y guía. No son los empleos informales. Lo que es el empleo digno es garantizar a los empleados cierto tipo de derechos, incluso en la economía informal. Si el presidente no llena neveras, voy a adherirme a lo que dice don Isaías, si el presidente no llena neveras, no va a repetir un gobierno PRMista en República Dominicana. Si el gobierno no fortalece políticas en los desafíos de seguridad. Don Isaías y yo comentábamos de una manera activa lo que eran los asuntos de tipo actualmente, de tipo como el surgimiento de las corporaciones. Don Isaías, de alguna manera que usted y yo estamos hablando de eso, el inicio de lo que son, o la participación de lo que son las corporaciones delictivas en República Dominicana. Exacto. Las corporaciones delictivas con participación en la economía. Sí, que tiene una economía que... Sí, a mucha gente... No. Señor. Sí, hay una economía que es una economía ilícita que es permitida. Por eso no se termina con la corrupción por completo, hablando de la calle, y dentro del mismo gobierno, porque esa cumple algunos hechos de que ayudan a aquel, le compran los medicamentos a aquel, le compran los medicamentos, ponen una cosita y es una cosita aquí.
Pero quería decírmelo sobre Guido, porque Guido, yo sé que puede tranquilizar los barrios, porque tiene estrategia para eso. Guido Gómez Mazara. Un ejemplo, para que el PRM continúe en el poder, Luis Abinader debe dar un buen gobierno, un excelente gobierno, y para que él vuelva a ser presidente después otra vez más, porque lo va a volver a hacer. Si deja siembra buena semilla, puede volver de ya una vez más a recoger frutos. También, ¿por qué ya no hacen proyectos a 10, 15 o 20 años de viviendas y que firmen todos los partidos para darle continuidad? Porque también allá hay una cosa que se llama el ego, el ego engañoso, que entra un gobierno al poder y no continúa lo del otro, pues él pone la placa de lo de él, que eso lo construyó yo. Usted no construyó nada, eso con lo cual de nosotros. Que confirma un proyecto de nación a 20 años, etcétera, y etcétera. Porque Jesús Santísimo, entonces no vamos a quedar siempre así. Un ejemplo, mira este señor, que antes de salir, que ahora que él tiene eso, que él dijo que lo va a no para avasallar, que tiene el poder, que ahora lo predica el PLD, pero si tú buscas el mapa del PLD, que el PLD celebraba cuando ellos lo tenían de morado, ahí estaba bien. Ahora está mal porque está teñido de azul. No, así no. Entonces, vamos a ver cómo lo utiliza Abinader para compararlo con Leonel y con Danilo. Entonces, que deje que el Ministerio Público sea independiente, que él quiere aprobar, si no lo querían aprobar, que lo solicite ahora la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, que no sean de políticos, que sean gente que no sean políticas, no tengan que ver cosas, que le bajen el martillo a quien sea. Entonces, porque mira este señor, un señor llamado Camacho que cogía al caldero apretado ahí en un patio en Cristo Rey a unos panamí y después más nunca fue por ahí. O iba enamorado de un motorcito. Y en Villamella una mujer le prestaba los calderos y nunca le ayudó. Camacho asegura a Danilo es el mejor presidente que ha tenido el país. No, eso es lo que sinvergüenza el tal Camacho. Que si el Camacho hubiera estado en China, le había pasado esto. Condena a pena de muerte al exdirector del Banco de China por consentir a sobornos. En China, a él le había acontecido eso. Y ahora 5 años de prisión y decomiso de bienes a la diputada Pilarte por lavado de activos. Es una cosa que tú en otro gobierno, porque amor no quita conocimiento, si tuviera mal lo criticáramos él y yo. Don Isaías, diga eso duro, por favor. Repita eso duro, que se escuche bien duro. Sí, si fueran otros, si tuviera mal, nosotros dijeron que está mal. Pero la cosa buena hay que mirarla siempre. A la diputada, en ningún otro gobierno, estando en el poder, se ha sometido a ningún diputado. ¿Qué más? Se hizo un mediante una vez en el PLD, un mediante, pero no se había condenado nunca, estando en el poder, un diputado del partido del poder. Don Isaías, déjame decir algo. Hacía muchísimo tiempo, y hay personas que dicen que hay una persecución política. Me recuerda mucho al tema de Trump, que don Isaías y yo lo trataremos en su momento. De que hay una persecución política a través de esta guerra contra la corrupción. Pero yo conozco a vuelo de paja alrededor de 4 signatarios, cuatro personas que tuvieron participación dentro del gobierno de Luis Abinader que hoy están siendo procesadas. Eso no se veía desde los tiempos del profesor Juan Bosch, para lo que dicen. Es decir, no es un presidente, y yo admiro al presidente Medina. Creo que ha sido un presidente con muchas luces y con aportes en sentido democrático. Don Isaías y yo tenemos que hacerle un programa aparte al presidente Medina. Pero hay que ser sincero, Luis Abinader no es el hombre que nombra a alguien que está en prisión y después dice que no sabía que estaba en prisión. Sí, no creo que el presidente Luis Abinader en algún momento nombre a una persona que esté en prisión, cosa que habla de una especie de, ¿verdad? De la confusión de un hecho delictivo. Entonces, esas son cosas que a las personas se le olvidan. Ahora, otra cosa importante que tiene que saber el PRM, no hay 2028 si no existe una transferencia social. Y esa transferencia social, sin reformas
de ayuda social, valga la redundancia, son imposibles. Él tiene que luchar con esta desaceleración que está experimentando la economía extranjera. Y si no va a haber desplazamiento, no va a haber transferencia social, sin medidas sociales para ayudar a esa transferencia y bregar con esa desaceleración económica que va a experimentar la economía extranjera, o que ya comienza a experimentar. Es uno de sus desafíos, es uno de los desafíos del presidente Luis Abinader. No existe un partido mayoritario, y eso lo decíamos don Isaías y yo, sin dinero de corporaciones. Actualmente eso es imposible. Y vamos a recordarle eso al rey de las fake news. Hay que tener en cuenta también algo, don Isaías, y hoy voy a robarme una frasecita suya. Si existe cooptación de medios, sí, es muy difícil hablar de democracia. Para que sepa. Y eso es un desafío en materia democrática actualmente que tiene el señor Luis Abinader, aunque a veces pareciera que los medios siguen todavía en manos de la oposición. Don Isaías. Entonces, una frase que él usaba: el dinero alcanza, lo que pasa que no le dan el uso necesario, que no le dan el uso debido. Que eso se quede demostrado en estos 4 años también que vienen ahora. Porque yo a veces veo una callecita que 400 millones, digo, pero tendrán un relajo con los millones. Así. Entonces, la educación, que quiero que en la educación se esfuercen más para que... Si allá hace falta una dictadura educativa en Dominicana, para que sepa, a la gente hay que obligarla a respetar los pasos peatones. Sí, estoy de acuerdo con usted. Allá hay que obligar a la gente allá hay que poner una vaina y que si usted no estudia, a los padres, aquí hasta se lo quitan los hijos, sí. Aquí le dan de todo a los muchachos. Pero si usted lleva un muchacho a la escuela, en muchos países europeos así, se le aparece la policía allá. ¿Por qué usted no lleva a la niña al cole? Varias veces, y pierde el niño, se lo llevan para otro sitio y lo crían ellos. Entonces, hasta que ustedes demuestren lo contrario, que puede estar con el muchacho. Obligar a la gente, el que no quiere. Sí. Una preguntita. Sí, yo quisiera que usted me contestara. Yo quisiera que usted me hablara un poco, porque sé que usted domina mucho el tema de economía, ya que en sus años hermosos seguía mucho el programa Triálogo. Sí, siempre. La participación empresarial en estos 4 años, ¿cómo debe de ser? ¿Cuál es el desafío ante el empresariado que tiene Luis Abinader? Por favor, amplíeme eso. Recordar que la inflación actual exige un aumento de salarios, y eso es algo que el presidente Abinader tiene que tenerlo dentro de su un aumento de salario por obligación, porque si
Porque esto está muy fuerte.